Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es La Verdad Noticias. Señores, el día de hoy tenemos la presencia del analista político y entendido en temas electorales, el señor Enzo Helguera. Señores, el día de ayer se llevó en nuestro país y en el exterior la segunda vuelta para elegir a nuestro presidente de la República, entre los dos candidatos, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Ninguno de los dos, hasta el momento, se podría decir que ya ganó las elecciones. Todavía el conteo no está al 100%, está aproximadamente un poquito más allá del 95%, y hasta ahí el señor Pedro Castillo está adelante y le lleva aproximadamente 89,000 votos de ventaja a la señora Keiko Fujimori, pero faltan todavía los votos que vengan del extranjero. Señores, en estas circunstancias, lo que se pide a los dos candidatos es calma. No se tiene por qué llamar a la población para que salga a marchar a las calles. Señor Castillo, así la movilización, la marcha sea pacífica, no es recomendable. Uno, estamos en medio de una segunda ola. Marchar significa diseminar, contaminar, propagar más el COVID-19 en nuestro país, y eso es una actitud irresponsable. Segundo, ¿qué se pretende al sacar a la población a las calles? ¿Presionar a la OMPE para ganar a como dé lugar? No, señor. Mantener la calma, que la OMPE haga su trabajo sin ningún tipo de presión para que ese resultado sea transparente y dé ganador al que le corresponda dar. Señores, ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta puede decir yo represento al pueblo peruano porque he sacado mayoría. Falso. Del total de votos emitidos, entre los dos a la justa llegan al 20%. El 80% del electorado peruano en la primera vuelta no le dio su confianza ni al señor Pedro Castillo ni a la señora Keiko Fujimori. Señores, estamos hablando del 80%. Ese 80% en esta segunda vuelta se ha visto obligada a votar, sea por Castillo o sea por la señora Keiko Fujimori. Y si han votado por uno u otro, no podemos decir que los que votaron por Castillo son comunistas o los que votaron por la señora Keiko son fujimoristas. Falso, no. No lo hicieron en primera vuelta, por lo tanto, no son votos de Castillo ni tampoco son votos de Fujimori. Esta población que votó por otros candidatos en la primera vuelta o de repente se abstuvieron, estos señores lo que quieren de ambos candidatos es que resuelvan los problemas de nuestro país. No concuerdan con la ideología ni de uno ni de otro candidato. Lo que ellos quieren es que se resuelvan los problemas de nuestro país. ¿Y cuáles son esos problemas prioritarios, principales? Uno, la pandemia. Y dos, la reactivación de nuestra economía. Señores, eso es lo fundamental, eso es lo que quiere el pueblo peruano. El pueblo peruano lo que quiere es que se resuelvan los problemas, no quiere otra cosa. Aparte, sea quien sea el ganador de este proceso electoral y gobierne nuestro país en los próximos 5 años, una vez que sea ungido como presidente de la República, tiene que conformar un equipo, un consejo de ministros plural, es decir, de diversas tiendas políticas, porque la calle, para cualquiera de los dos, va a estar sumamente dura, por los reclamos, por los ofrecimientos, y encima tenemos una baja recaudación tributaria, lo cual prácticamente hace que nuestra caja fiscal se reduzca. ¿De dónde van a sacar dinero para poder hacer realidad todas esas propuestas que han realizado en campaña, que prácticamente van a estar desfinanciadas? Aparte, en los actuales momentos, quien salga elegido como presidente tiene que maximizar esos gastos y tiene que priorizar también los gastos. No se puede estar derrochando el dinero. Como les dije, lo principal, la crisis sanitaria y la reactivación de nuestra economía. No es algo prioritario, no es algo fundamental el cambio de la constitución política del Perú como lo plantea el señor Pedro Castillo. Señores, ¿saben ustedes cuánto nos costaría llevar adelante un referéndum para que la población decida si cambiamos o no de constitución? Aproximadamente nos vamos a gastar entre 80 a 100 millones de soles.
como se gastó en el referéndum que llevó adelante el señor pues Vizcarra. Eso más o menos nos gastaríamos en hacer ese referéndum. Y luego de ello viene la conformación de la Asamblea Constituyente. ¿Cuánto tiempo de vigencia va a tener esa Asamblea Constituyente? Póngale un año. ¿Cuántos integrantes, cuántas personas van a conformar esa Asamblea Constituyente? ¿Cuánto se le va a pagar a cada uno de ellos mes a mes? Y durante un año, póngale un año. ¿Cuánto de dinero se va a desembolsar en eso? ¿Es prioritario hacer ese cambio de constitución? Obviamente que no. ¿Qué tiene que ver la constitución política con la crisis sanitaria? ¿Qué tiene que ver esa constitución política con la reactivación de nuestra economía? Nada, absolutamente nada. Eso puede esperar para más adelante, cuando pasemos esta tormenta, porque ahorita lo importante, lo principal, lo fundamental es detener el COVID-19 en nuestro país y dos, reactivar nuestra economía. Y para lo del COVID, lo primero que se tiene que hacer es ponerse como meta, diciembre de este año, 100% de los peruanos vacunados. Eso sí es importante, eso es prioritario, y a eso tienen que estar destinados los recursos de nuestro país, no al cambio de la Constitución. Ahí tenemos que apuntar, señora Fujimori, señor Castillo. Hay que detener la pandemia, porque solo así vamos a poder reactivar nuestra economía. Si no paramos la pandemia, no vamos a poder reactivar nuestra economía. Por ejemplo, turismo. ¿Qué turismo podemos hacer si sigue la pandemia acá? Imposible. Entonces tenemos que apuntar a eso, vacunar al 100% de los peruanos a diciembre del año 2021. Esa es la prioridad número uno. Ahí tenemos que enfilar todo nuestro gasto, nuestros recursos, para vacunar a todos los peruanos. Hemos empezado pues con los adultos mayores y vamos a llegar a los menores. Se está avanzando de manera gradual. El gobierno saliente, el gobierno de Francisco Vizcarra, ha manifestado que prácticamente ya hay asegurado 60 millones de vacunas, que entre dos vendrían a ser 30. Con eso prácticamente cubrimos a la población de nuestro país. Esperemos que eso se haga realidad y quien salga elegido mejore esa capacidad logística tanto de salud como del MINSA para que puedan vacunar a un ritmo de 160.000 personas por día para llegar a diciembre y tener a toda nuestra población vacunada. Eso, señor Castillo, es la prioridad, no el cambio de la Constitución. Eso será pues para sus fines políticos de usted, de su organización política, del señor Cerrón, del señor Bermejo. Pero para nuestro país, lo prioritario es detener el avance del COVID-19 en nuestro país. Sus proyectos de ustedes, que no lo respalda el 100% del pueblo peruano, porque metas en la cabeza, el 80% del electorado no votó por usted. El 80%. ¿Eso qué significa? Que ellos prácticamente no sintonizan con esa propuesta de usted de cambiar la Constitución. Querrán pues cambiar la Constitución los que votaron por usted en primera vuelta. Que de los votos emitidos, ¿a cuánto llega, señor? Apenas pasa el 10%, un poquito más arribita. Nada más. Entonces, con ese porcentaje usted no puede pretender cambiar la Constitución de nuestro país en estos momentos. Eso se podrá hacer más adelante, previo referéndum. Sí. Señores, mientras estamos esperando al señor Enzo Helguera, el analista político, hemos preparado para ustedes unos videos que a continuación los invito a visualizar. Quiero hacer un primer pronunciamiento sobre la base de los resultados que hemos visto de la encuesta de Boca de Urna hace minutos atrás. Esos resultados, sin duda, se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. Y eso lo digo para todos los peruanos. Esta campaña ya culminó. Y será fundamental, como lo dije en la mañana, tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos entre todos los grupos políticos.
Nuestro país, al ver el mapa del resultado en esta boca de urna, lo que se muestra son dos grandes bloques, con ciudadanos que todos quieren un cambio, pero con una visión diferente de país. Ese cambio lo tiene que buscar, gane quien gane. Aquí no hay un ganador o un perdedor. Aquí lo que se tiene que buscar finalmente es la unidad de todos los peruanos. Por eso es que desde ya invoco a la prudencia, a la calma, a la paz, a ambos grupos, a los que votaron y no votaron por nosotros. Por esa prudencia es que nosotros vamos a esperar los resultados oficiales de la OMPE. Agradecemos desde ya infinitamente a Dios, los peruanos, por haberme dado esta oportunidad de haber participado en esta segunda vuelta, y pido a los personeros que sé que están activamente todavía defendiendo voto a voto, que lo hagan hasta el final, que se queden hasta que se cierre la última mesa. Desde ya a todas las personas, a todos los grupos políticos, a todos los que nos han apoyado, desde ya les digo gracias, muy amable. Señores, aquí la señora Keiko llama pues a prudencia, no sentirse ganador. Y efectivamente, eso es lo que viene sucediendo también hasta estos momentos. Ninguno de los dos candidatos puede sentirse ganador. Los resultados preliminares así lo indican. Prácticamente es poco la diferencia. Y más aún, como les dije, faltan que lleguen los votos del exterior. Son más o menos 700.000 votos, de ahí que hayan votado la mitad. Hay un porcentaje grueso que es para el fujimorismo y un porcentaje minoritario que es para el señor Pedro Castillo. Si eso influye o no en el resultado, la OMPE lo dirá en un momento determinado. Pero la cosa está bien peliaguda para los dos. A continuación vamos a visualizar el video del señor Pedro Castillo. Pueblo peruano, saludar al pueblo peruano por su lealtad, por esta fiesta democrática, por el respaldo y también decirles de que hay que mantener la calma, ser prudentes. El pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace, el pueblo es inteligente. Compañeros, hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Pueblo peruano que acaban en algunas ciudades de tener algunas posturas de manifestarse, salir a las calles. Yo les pido tranquilidad. Esperemos los datos oficiales de la OMPE y saldremos a pronunciarnos a partir de ese momento. Calma, hermanos, tranquilidad y bueno, volveremos a pronunciarnos a partir de ese momento. Dejamos entonces en la voluntad del pueblo de que el día de hoy, esta fiesta democrática, se mantenga la calma y la cordura. ¡Vive el Perú! El señor Castillo también manifiesta pues que hay que mantener la cordura, ¿no? La calma, porque hasta ese momento que ambos dieron sus mensajes,
lo que se tenía solamente eran resultados extraoficiales de la empresa Ixos, que había manifestado a boca de urna que la señora Keiko había ganado. Pasadas las horas manifestó que en el conteo rápido el señor Pedro había ganado, lo cual generó pues un desconcierto. No sé si anteriormente en un proceso electoral esto se ha dado, ¿no? Que una misma empresa diga primero que a boca de urna gana fulano, pero luego en conteo rápido ganó sutano. Pero bueno, finalmente los resultados que dio esta empresa no son válidos. Los resultados válidos, señores, van a ser lo que dé pues la OMPE, que es el organismo electoral autorizado para estos temas. Y hasta este momento, aproximadamente, el señor Pedro Castillo tiene 50.26% y la señora Keiko tiene 49.73%. Y en votos, prácticamente hay una diferencia de 89.000 votos. O sea, Pedro Castillo lleva una ventaja de 89.000 votos respecto de la señora Keiko. Esto puede ser revertido en el transcurso. Pienso que eso, personas entendidas en la materia como el señor Enzo Helguera podría absolver, ¿no? Dado que todavía falta que lleguen los votos del exterior y es una buena cantidad. Señores, hay personas que manifiestan que los resultados que se vienen dando son fraudulentos. ¿Cómo es posible que la señora Keiko y el señor Pedro estén prácticamente a 50-50? Es inconcebible, dicen. ¿Por qué? En la mayoría de regiones el señor Pedro Castillo ha ganado y en una minoría la señora Keiko Fujimori. Por lo tanto, deberían estar más o menos a un 70-30. 70 para el señor Pedro y 30 para la señora Keiko. Esto, señores, es una forma falaz de analizar el resultado del proceso electoral. En las elecciones de nuestro país no se cuenta qué candidato ganó en la mayor cantidad de regiones y quién en la menor cantidad de regiones. Eso no es así, señores. Acá lo que se cuenta son votos y no todas las regiones tienen la misma cantidad de electores. Lima, por ejemplo, es el que tiene la mayor cantidad de electores. Y en Lima, pues la señora Keiko tampoco ha ganado al 100%. Entonces acá hay votos de la señora Keiko y también hay votos del señor Castillo. Así haya perdido en Lima. Igualito en provincia, en la zona sur. Habrá ganado pues el señor Castillo, pero tampoco al 100%. Así como hay votos para él, la mayoría, también hay votos para la señora Keiko. Entonces, la OMPE lo que toma en cuenta son los votos. Señores, no toma en cuenta quién ha ganado en casi todas las regiones y quién ha perdido en menos regiones. Eso no toma en cuenta la OMPE. La OMPE lo que toma en cuenta son los votos, señores. Eso es lo que valen. El que tiene más votos, gana. El que tiene menos votos, obviamente pierde, pues, ¿no? Entonces, esa es la forma de analizar ese resultado y no como esas personas quieren hacernos creer, ¿no? Para después decir fraude. ¿Fraude por qué? Porque el señor Pedro ganó en más regiones, ella ganó en menos regiones, ¿y cómo es posible que haya ganado? Si es que se da ese supuesto. Ahora, el hecho de que las personas en esta segunda vuelta hayan votado por el señor Castillo, la señora Fujimori, señores, eso no es un cheque en blanco. Ellos se han visto forzados a votar por uno y por otro y tienen todo el derecho ahora de exigir a ambos candidatos, en la eventualidad que salga uno u otro, que cumplan con sus promesas. Y la verdad que el cumplimiento de esas promesas dadas en campaña electoral va a ser difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Porque muchas de ellas son propuestas populistas. Aparte, tenemos una caja fiscal que cada vez se va haciendo más chica por la simple y sencilla razón que la recaudación tributaria en los 3 niveles de gobierno ha caído. Viene la pregunta, señores candidatos, cuando uno de ustedes asuma la presidencia, ¿de dónde van a sacar ese dinero para hacer realidad esas propuestas? Porque el pueblo tiene todo el derecho de exigirles a ustedes el cumplimiento de su promesa, porque fue lo que ofrecieron en campaña. Y una vez que se sienten en el sillón, van a tener que cumplir con esos ofrecimientos. Y ahí la gente tiene todo el derecho, pues, de protestar por haber hecho promesas que ustedes sabían perfectamente que no se podían cumplir. Pero con el ánimo de ganar votos para ganar las elecciones, hicieron ese tipo de propuestas. Señores, entonces, no hay un cheque en blanco de parte del electorado hacia Pedro o hacia Keiko.
Aparte de eso, el señor Castillo está dando muestras de que si el resultado de las elecciones no le favorece, va a sacar a la población a marchar y eso va a convulsionar. Señor Pedro, señora Keiko, lo que el pueblo quiere es vivir en paz, lo que el pueblo quiere es vivir en tranquilidad. Por lo tanto, sea el resultado que sea a favor de uno o de otro, ese resultado tiene que respetarse. El país no puede convulsionarse, el país no puede ponerse pues en jaque, movilizaciones por acá, por allá, parar nuestra economía y generar una situación más crítica de la que ya estamos. Las marchas, las concentraciones masivas que generan la propagación del COVID. Y la propagación del COVID, ¿qué significa? Muerte de miles de peruanos. Y eso no queremos. Aparte, va a generar también una parálisis de nuestra economía. ¿Y eso qué va a significar? Una profundización de la crisis económica que ahorita agobia a todos los peruanos. Eso no se quiere. Lo que se quiere es detener y resolver esa crisis sanitaria y resolver la crisis económica. Entonces, señores, actúen de manera responsable, con madurez, pensando en nuestro país, no pensando en los postulados de tal o cual partido político. Señores, cualquiera de los dos, si llega a ser presidente de nuestro país, no va a ser presidente pues de los militantes del Partido Político Perú Libre o de los militantes del Partido Político Fuerza Popular. Se va a convertir en el presidente de todos los peruanos. Por lo tanto, tiene que pensar no en su grupo, no en los que votaron por ellos en primera vuelta, sino tienen que pensar en todos los peruanos, señores. Y lo que todos los peruanos queremos es eso, que se resuelva la crisis sanitaria y que se reactive nuestra economía para poder pues vivir con cierta prosperidad. Y de ahí ya vienen los otros problemas que tienen que resolverse. Tienen que resolverse esos problemas de esos bolsones de pobreza que carecen de agua y desagüe, que carecen de luz, que no tienen carreteras, que tienen unas postas mal equipadas, si es que hay, si tienen unos colegios también mal equipados, falta de logística. Eso se tiene que resolver, porque la gente dice, nuestro país ha crecido tanto, a un ritmo de 4% anual, el producto per cápita peruano es mayor al boliviano, pero en mi bolsillo no se refleja. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese crecimiento? ¿A dónde se ha ido? Y con toda lógica reclaman, pues. Uno se va a los cerros, oye, estamos creciendo. Señor, pero mire usted cómo vivo yo. ¿Dónde está ese crecimiento? Me dicen que defiende este modelo económico, me dicen que defiende esta sociedad, pero ¿cómo vivo? ¿Dónde está el crecimiento? Eso significa que quien gane tiene que luchar contra la corrupción para evitar que ese dinero se esfume y termine pues en manos de empresas mafiosas como Odebrecht, el Club de la Construcción, y en funcionarios corruptos como los que hemos tenido. Prácticamente todos los expresidentes que hemos tenido tienen problemas con la justicia. ¿Y por qué? Por corrupción. El pueblo está cansado de eso. Señores, esos recursos ya no tienen que esfumarse, esos recursos ya no tienen que terminar en bolsillos de la corrupción, esos recursos tienen que terminar brindando bienestar general a nuestra población. Hay que acabar también con esos monopolios y oligopolios. ¿Recuerdan ustedes cuando esos medicamentos para el COVID se necesitaban? ¿Qué hicieron las farmacias, los laboratorios? Los encarecieron tremendamente. ¿Qué hizo el señor Vizcarra? Absolutamente nada para eso. ¿Qué dijo? No, la ley de la oferta y la demanda. Falso, señores. En una economía social de mercado el Estado puede intervenir. ¿Para qué? Para regular esos precios exorbitantes en busca del bienestar general de la población. Los intereses usurarios de la banca. ¿Qué hizo Vizcarra? Absolutamente nada. Dejó que los banqueros, esos 4 grupos que controlan el mercado en nuestro país, hicieran lo que le dé su regalada gana con el peruano. Y el señor Vizcarra, ¿qué hizo? Absolutamente nada. Eso, señores, también se tiene que corregir. Eso se tiene que corregir, porque no es justo. Cuando llueve nos tenemos que mojar todos. Si hay sequía, que afecte también a todos, pues, no solamente a un sector. Incluso la Ley General de Salud permite, pues, que el gobierno pueda intervenir los centros médicos privados, siempre y cuando de por medio, pues, esté el bienestar general de la población. Y eso no es socialismo, eso es economía social de mercado. Sino que, lamentablemente, tenemos autoridades que no tienen los cojones para aplicar una economía social de mercado. Frente a los bancos, arruga. Frente a esas farmacéuticas poderosas, también arruga. Entonces necesitamos
un presidente que haga cumplir esta economía social de mercado en beneficio de la población de nuestro país, y solo así vamos a poder salir adelante. Señores, en estas elecciones lo que se quiere, y todos los peruanos tenemos que colaborar con ello, es, señores, abstenernos de salir a protestar a las calles. Hay que dejar que la OMPE realice su trabajo, eso sí, de manera clara, de manera transparente, que se refleje ahí el sentido del pueblo peruano. Si el pueblo peruano ha votado por Pedro Castillo en su mayoría, o por la señora Keiko Fujimori, hay que respetar esa decisión y que nos gobierne en estos próximos 5 años. Eso sí, tanto el señor Pedro Castillo como la señora Keiko, quienes firmaron esa proclama, se han comprometido ¿a qué? A la alternancia en el poder. ¿Qué significa eso? Que luego de 5 años van a dejar el poder y otorgar la banda presidencial al que nosotros, los peruanos, elijamos en ese próximo proceso electoral. Entonces, señores, ustedes están comprometidos a cumplir con eso, no atornillarse en el poder. No vaya a ser que quieran cambiar la Constitución, modificar los artículos pertinentes y ¡pum!, se quedan pegados en el poder. Ustedes han manifestado de que eso no. Incluso, señor Castillo, usted ha dicho lo siguiente: lo que el señor Cerrón manifiesta, lo que el señor Bermejo manifiesta, señores, tengan ustedes la calma, eso no va a ocurrir, eso no se va a viabilizar. ¿Por qué? Ellos no son los que van a gobernar. Usted ha dicho, si yo salgo presidente, quien va a gobernar soy yo. Por lo tanto, lo que ellos manifiestan, eso es algo que no se va a dar. Señor Castillo, por el bien de nuestro país, esperemos que usted, si es que salga elegido como presidente del Perú, cumpla con su palabra. Alternancia en el poder, respete la pluralidad de partidos políticos, respete la democracia representativa, respete también la iniciativa privada y respete la libertad de prensa. Así no le guste, así usted en esta campaña haya basureado pues a los medios de comunicación. Pero gracias a los medios de comunicación, que de repente pues dan motivo a veces para que le digan prensa mermelera, pero gracias a ellos hay periodismo de investigación en nuestro país. Y así podemos descubrir todas esas cosas que se hacen pues en las altas esferas de gobierno, los actos de corrupción. A eso se debe, porque si vamos a tener una prensa en manos del Estado y los particulares no pueden hacer actividad de prensa, señores, eso ya no es libertad de expresión, señor Castillo. Respetamos la libertad de expresión. Cumplan con esa proclama que ustedes han firmado y se han comprometido a cumplir, a respetar. Y eso el pueblo se los va a agradecer. Entonces, señores, resuelvan ustedes el problema de la pandemia y resuelvan también el problema de la crisis sanitaria. A diciembre, la población de nuestro país tiene que estar vacunada. Si lo que dijo Sagasti es cierto, de que ya tenemos aseguradas 60 millones de vacunas, señores, prácticamente ustedes en ese campo ya no van a hacer gestión. La gestión de ustedes tiene que ser vacunar al 100% de los peruanos, mejorar la capacidad logística de Salud y del MINSA para que todos los peruanos de nuestro país estén vacunados. Y eso sí, señores, quien quiera que salga ganador tiene que tener un equipo técnico, tiene que tener ministros que den la talla y no necesariamente de su agrupación, sino que sea plural, de diversos partidos políticos, porque acá lo que tenemos que hacer es poner todos los peruanos el hombro para salir adelante. No necesariamente un solo grupito. No, yo soy de izquierda, así que solamente a los de izquierda y punto. Señor Castillo, si va a poner pues al señor Pari como ministro de Economía, obviamente que usted no quiere reactivar la economía, sino la quiere destruir. Ese señor está más perdido que la mamá de Marco en el debate técnico. Tiene usted que ser responsable. Si va a llevar un ministro de Economía, una persona que va a tener el trabajo de reactivar nuestra economía, no piense pues en ese señor. Tiene que tener una persona capaz y que tenga capacidad de gestión para reactivar nuestra economía. No para destruirla, sino para reactivar nuestra economía. Señor, en unos minutos tenemos la presencia del señor Enzo Helguera. Ha tenido algunos contratiempos, ¿no? Pero ya va a estar con nosotros. Mientras, actualmente la OMPE sigue dando cada media hora, pues,
sus proyecciones. No hay que alarmarnos, con tranquilidad, con calma. Esperemos hasta el último minuto en que tenga al 100% ya contabilizada todas las actas la OMPE y diga pues el resultado final y declare ganador a uno u a otro. Y señores, cuando llegue ese momento, a todos los peruanos y sobre todo a esos dos líderes, al señor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori, bastante prudencia, bastante respeto y que acepten el resultado que da la OMPE y que no desconozcan estos resultados. Señores, como ya se les dijo, eso de decirle al pueblo peruano, yo he ganado en la mayoría de las regiones y ¿por qué estoy acá? Señores, no se cuenta quién ganó más regiones y quién ganó menos regiones. Lo que se cuenta son votos. Y como ya se dijo, en todas las regiones no tenemos la misma cantidad de electores. En unas tenemos más, en otras tenemos menos. Y en todas las regiones, unos votos más, unos votos menos, todos tienen votos, los dos. Acá en Lima hay votos para la señora Fujimori y también hay votos para el señor Castillo. Bueno, a continuación, señor Helguera, bienvenido al programa. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y poder compartir contigo nuevamente y a la espera de las consultas que tengas desde cabina. Sí, hay algunos que a través de las redes están hablando de fraude. ¿Cómo es posible que el señor Pedro Castillo, que tiene más regiones ganadas respecto de la señora Keiko, estén prácticamente así en empate? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, en realidad es un manotazo de abogado porque obviamente tenemos dos visiones, ¿no? De una elección bastante peleada, bastante complicada. Hace poco incluso me ha llegado un audio en donde alguien, el grupo de la candidata Fujimori dice, oye, tranquilos, todavía falta la contabilidad del voto del extranjero, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar con calma. De hecho, ambos candidatos han tomado la madurez política de decir, esperemos con calma el conteo final de los votos. Entonces yo creo que los grupos, un poco más radicales o un poco más emotivos, deberían calmarse en relación a ello, porque obviamente habrá una cantidad de actas observadas, ¿no? Pero hay que esperar la contabilidad igual al 100%. En la primera vuelta de los votos emitidos, creo que a duras penas, si sumamos los votos de Castillo y de la señora Fujimori, llegaron al 20%. El 80% del electorado no votó por ellos. En esta segunda vuelta no les quedaba otra que votar por Castillo o votar por Fujimori. El haber votado por estos candidatos es prácticamente entregarles un cheque en blanco a ellos. ¿Les podemos decir a estas personas comunistas o fujimoristas? No, para nada. De hecho, no podríamos hablar de un triunfo que se les atribuya completamente a ellos, porque ni los representa ni significativamente han sido captados. Es decir, esta votación es prestada, pertenece a otras tendencias y han votado por temores, ¿no? O sea, han votado por el temor a Keiko Fujimori, lo que representa, y el otro grupo ha votado en contra de lo que pueda representar el señor Castillo y los temores y miedos que se han activado frente a ambos candidatos, ¿no? Estas elecciones han sido de movilización de temores más que de una percepción auténtica de liderazgo que puedan representar. Los seguidores de Castillo manifiestan que si pierde Castillo, el país se convulsiona. Al respecto, ¿qué opina? En su momento Keiko Fujimori tuvo una manera de cómo manejar el poder en relación a una pérdida que ella también consideró que se la habían robado. En el caso del señor Castillo, amparado un poco en algunas encuestas que hubieron previamente y en el conteo rápido que hizo Ipsos Apoyo, obviamente Quiero hacer un primer pronunciamiento sobre la base de los resultados que hemos visto de la encuesta puede hacer una
proyección, ¿no? Puede hacer una proyección en base a todos estos resultados que se han dado, ¿no? Y repito, la proyección que hizo Hechos en el cierre evidentemente le da mayor sustento para mencionar de que si algo extraño pasara, pues obviamente se le habría robado las elecciones y conociendo un poco el performance, sí creo que llamaría a algún tipo de marcha popular. Lo cual sería negativo para nuestro país porque va a propagar más el COVID y va a profundizar la crisis económica que tenemos. Sí, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Ambos candidatos en esta campaña han hecho propuestas populistas y tenemos una caja fiscal que está un poco empequeñecida, la recaudación tributaria ha caído y tenemos un Congreso fragmentado, lo cual va a dificultar un poco, ¿no?, que puedan gobernar. ¿Les va a ser fácil gobernar a cualquiera de los dos en la eventualidad que salga uno u otro? No, porque ambos candidatos han sido populistas. De hecho, Fujimori ha sido más populista porque terminó haciendo más promesas electorales. Pero, a ver, uno de los candidatos planteó ampliar el programa de beneficio a las personas más pobres de tercera edad, que es a partir de los 65 años. Él propuso ampliar hasta 60 años, ¿no? Y Keiko inmediatamente dijo que ella iba pues a duplicar lo que se les iba a pagar, ¿no? Entonces, esto grafica un poco lo populista de ambos candidatos, ¿no? Y que finalmente van a tener que sincerar sus promesas y probablemente no cumplir todas las promesas que hayan hecho porque la caja fiscal y la economía no lo podría soportar. Es irresponsable en estos tiempos intentar ser populistas con mecanismos que significan mucho dinero. En la eventualidad que el señor Castillo salga elegido presidente, él en plena campaña ha deslindado con el señor Cerrón y el señor Bermejo y han dicho que prácticamente quien va a gobernar es él. En la eventualidad que salga elegido presidente, ¿qué sucedería si Castillo rompe con Cerrón, con Bermejo, con el partido político Perú Libre? Bueno, probablemente pierda la bancada parlamentaria que lo representa, pero no sería, en este hipotético caso, ¿no? Porque quizás no lo haga, pero en este hipotético caso, en donde ha habido un apoyo, entiendo que mutuo, pero de bajo perfil, obviamente podría perder, por ejemplo, la representación parlamentaria con su partido, pero él podría hacer otro tipo de alianzas, lo cual no le daría tanta estabilidad a largo plazo, porque estas alianzas serían de interés. Ya gobernaron personas sin bancada parlamentaria como Pedro Pablo Kuczynski, que se alejó de su propia bancada, y miren los términos en los que quedaron, ¿no? Es un poquito complejo hablar de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Podría tratar de vacarlo para que entre la señora Dina Boluarte, claro, que sí prácticamente es de la organización del señor Cerrón? Sí, claro, y allí se podría generar un desenlace interesante porque tendría que depender de las otras bancadas. Entonces, eso sería daría otro giro a la historia, ¿no? ¿Cree usted que en 100 días se pueda controlar la crisis sanitaria y se pueda reactivar nuestra economía o se necesita un tiempo mayor? Yo creo que se necesita un tiempo mayor, pero sí se pueden empezar a generar políticas desde el día 1 de gobierno. Por ejemplo, el asunto de las trabas y las barreras burocráticas, otro tipo de incentivos, como por ejemplo la capacitación para que se reinserten en la economía a través de, por decirte, los temas digitales que ahora están generando negocios e ingresos a nivel mundial y que evidentemente concentran una mayor atención. Entonces, ¿por qué no apuntar a generar pues economía y sobre todo apuntar a los jóvenes que podrían desarrollarse con estas herramientas y que podrían insertarse dentro del actual mercado y las actuales necesidades que no solamente hay en Perú, sino a nivel mundial? Hay muchas fórmulas y es cuestión de tener voluntad para desarrollar. En razón de que en la primera vuelta pues no han tenido ellos un voto aplastante, mayoritario, y estamos en esta segunda vuelta, lo cual no significa pues un cheque en blanco para ninguno, porque prácticamente hemos votado, como usted manifiesta, por los miedos, al uno o al otro, ¿no? El que
llega a ser presidente, tendría que conformar un gabinete competente y plural? Bueno, sí, de hecho que sí, porque necesitan muchas alianzas y estas alianzas, cuando no se comprometen a veces en un cogobierno, puede hacer de que finalmente tengan en contra un parlamento que tanto se requiere o se busca, ¿no? Así que eso termina siendo muy importante en esta visualización de toda la actividad que van a política que tienen que realizar ambos candidatos, y de hecho no significa un cheque en blanco, ¿no? Concuerdo completamente, porque además el Parlamento no se los va a permitir. Ya tenemos un Parlamento que ha promovido cuatro presidentes en un quinquenio, entonces es un poco peligroso más bien si no hay una especie de relación o equilibrio democrático entre las fuerzas. En esta situación que nos encontramos y que tenemos que priorizar nuestros recursos, ¿no? Hay que administrarlos debidamente. ¿Es prioritario el cambio de la constitución política de nuestro país? Bueno, mira, para serte honesto, sí es una medida populista y es algo que muchos grupos, o en su mayoría, si hiciéramos encuestas, estarían a favor de ello, ¿no? Ahora, lo que pasa es que no hay una comprensión de que no necesariamente por modificar las leyes o las normas habría una mejor aplicación del poder o de la ejecución política, porque obviamente allí había un cambio un poco más radical supuestamente con el cambio de normas, pero veamos la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, las normas se perfeccionan, pero no se están modificando o cambiando. Acá en Perú tenemos una sobrelegislación de normas que muchas veces no se cumplen, ¿no? Ya hablando de un subnivel de las normas, de un nivel más bajo de las normas constituyentes. Entonces, creo que la forma de esto, sin embargo, es una medida populista y que además era una de las promesas centrales del señor Castillo mediante reformas, mediante referéndum, ¿no? Entonces, allí habría que esperar y tener un poco de mayor reflexión acaso de algunas circunstancias importantes y trascendentales, pero evidentemente él lo que quiere es cobrarle, por ejemplo, a las empresas extractivas y que no tengan muchos beneficios de inversión, que fue algo que se creó durante el gobierno de Alberto Fujimori con la finalidad de atraer la inversión privada. ¿Cuánto nos costaría un referéndum para preguntarle pues al electorado peruano si quiere que se cambie la Constitución o no? ¿Y cuánto nos costaría un Congreso Constituyente para que se dediquen a esa tarea, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le demandaría? Bueno, las cifras tendrían que actualizarse, pero definitivamente una elección o un referéndum cuesta mucho dinero, ¿no? Creo que el país no está ahorita tampoco en la estabilidad de tener tanto gasto o tremendo tamaño de gasto, entonces creo que habría que tener la prudencia, quizás no se pueda hacer esto en el primer año de gobierno, quizás se deba concentrar primero en la situación económica antes que gastos tan significativos, ¿no? Pero allí habría que ver, evidentemente, la política y con qué clase de políticos se rodea si ganara el señor Pedro Castillo. En el caso de Keiko Fujimori sí dijo que no lo tendría, ¿no? En el caso del señor Castillo tendría que analizar los pros y contras, porque recordemos que una cosa son las promesas sin llegar al gobierno y otra cosa es ya llegando al gobierno y viendo qué relación hay con la caja fiscal de la que tanto mencionabas al inicio de la entrevista. Entonces, que quede claro, pues, ¿no?, de que para combatir esta pandemia no hay necesidad de cambiar la Constitución. Para reactivar nuestra economía tampoco hay necesidad de cambiar la Constitución. Eso se podría hacer pues más adelante cuando salgamos del hoyo en el cual nos encontramos, ¿correcto? Sí, completamente de acuerdo. Salir del hoyo por el cual nos encontramos podría darnos esa visión. No necesitamos mayor injerencia del cambio normativo, solo necesitamos cumplir las normas y agilizar la tremenda burocracia que casi siempre de acuerdo a las proyecciones que viene dando, ¿no?, cada media hora o cada hora la OMPE, actualmente el señor Pedro Castillo tiene más o menos 50.26%, la señora Keiko 49.73%. Esto en votos más o menos es una distancia de 89.000 votos a favor de Pedro Castillo.
Con los votos que lleguen del extranjero, ¿esto se podría revertir? Mira, es cierto que se podría revertir, pero también hay otros votos en los lugares más alejados del país. Entonces, esto nos va a dar la muestra de cuya relación no va a ser necesaria o no va a ser suficiente quizás para abierta completamente, porque vamos a tener el peso, por un lado, de esos votos, pero también el peso de aquellos lugares rurales en donde están alejados, ¿no? Entonces, este sopeso quizás pueda armar alguna diferencia, pero quizás no sea suficiente para que se revierta todo eso, pero allí también hay actas observadas y también ese es otro camino por el cual se va a terminar jugando estas elecciones. Entonces hay que esperar nomás con calma, con tranquilidad, que la OMPE realice su trabajo de manera clara, transparente, eso sí, que estén pues los personeros de ambos partidos atentos, ¿no?, a lo que viene ocurriendo. Sobre todo para que se respete la voluntad popular. Eso es lo más importante. Ya ahorita más o menos son ya 91.000 votos de diferencia entre ambos candidatos a favor del señor Pedro Castillo. El ausentismo en la primera etapa fue más o menos alrededor del 25 al 30%. En esta segunda etapa, ¿ese ausentismo se ha reducido? Bueno, no, se ha ampliado un poco, más o menos había una contabilidad de alrededor del 70% de voto efectivo, entonces habría que hacer un análisis ya posterior, pero aparentemente este ausentismo se podría haber ampliado un poco más, porque precisamente esta elección tampoco ha sido tan atractiva y también ha generado mucha antipatía a veces por parte de los dos candidatos y una posición criticada para quienes no votaban por parte de alguna de las campañas electorales, pero que finalmente en uso de la democracia también es un derecho que finalmente tiene la ciudadanía de realizar. Señor Enzo Helguera, ya para ir terminando la entrevista, un mensaje pues a la población de nuestro país para que esperen con calma, con tranquilidad el resultado final de estas elecciones y sobre todo que nuestros dos políticos que están en contienda actúen con madurez y responsabilidad y no salgan pues las personas a la calle. Bueno, pedir la madurez del caso en donde corresponde como demócrata, ¿no? Esperar el conteo final, observar, por supuesto, por parte de ambos candidatos con relación a tener una fortaleza y una visualización de la campaña electoral. Están los personeros de ambos partidos, allí donde hayan actas observadas, habrá que luchar y esperar esta pelea legal y a esperar con calma, por supuesto, que la contabilidad llegue al 100%, es lo que corresponde a la democracia y por supuesto sí estar atentos de que no haya ninguna manipulación del voto, pero esperar hasta el final antes de cualquier ánimo o exacerbar pues cualquier emoción en relación a esta contienda electoral, porque es una manera sana en realidad de convivir democráticamente entre la población, así que hay que apostar a esa espera y además que ya lo dijeron ambos candidatos, iban a esperar hasta el final del conteo antes de hacer cualquier manifestación. Señor Enzo Helguera, estamos muy agradecidos por su participación. Gracias. Listo, gracias a usted, un gusto. Señores, hemos tenido la participación de Enzo Helguera, analista político y entendido en temas electorales, con quien hemos tratado pues esta segunda vuelta electoral, lo que ello implica, y el mensaje final de que debemos de esperar hasta el último momento y que la OMPE declare ganador que corresponde y no hacer desmanes. Esta es una fiesta democrática y hay que vivirla como eso. Señores, nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.